Saludos, queridos compañeros, amigos, seguidores de Finanzas entre Panas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí esta vez acompañado de mi querido hermano y mi co-host, Clive Luzardo. ¿Qué tal, Clive? De regreso. Muy bien, Carlos, muy bien. Pues aquí, de vuelta al ruedo, como bien acabas de decir. Entre pues una semana bastante, bueno, semanas no, meses, bastante atareados y ocupados. Sí. Pero eso no ha afectado o sea, no es lo que ha afectado el flujo de Finanzas entre Panas. Como bien lo dijimos, el plan era hacer un programa, 1 o 2 programas largos como este, el formato conversacional de podcast, el diálogo entre los dos hosts de Finanzas entre Panas, y el otro pues más enfocado en que también puede que el episodio sean con los dos, pero sea un episodio más focalizado a un tema, una conversación mucho más resumida, pues, como quien dice. Exactamente. Buscando complacer, pues por supuesto, a todos los diferentes estilos de oyentes y seguidores que tenemos aquí en Finanzas entre Panas. Así es, Carlos. Entonces, bueno, Finanzas entre Panas, pues siempre habla de esos tópicos que todos que son tan tabú, eso pensando por ahí. El tema del dinero. Y que nos afectan a todos igualmente. No. Exacto. El tema del dinero, querrámoslo o no, es un tema que nos afecta a todos, así como Carlos dice, ¿no? Y pues últimamente a mí he tenido como una especie de revelación. Bueno, no revelación, yo creo que fue el recordar el libro. Bien, ustedes vieron el episodio sobre psicología del dinero. Y después Carlos... que si no lo han visto, se los vamos a compartir por aquí. Exacto. Vayan por favor allá donde dice Carlos Elías, arriba. Por favor, vayan y vean ese episodio. Y ese libro me afianzó, porque hay tantas cosas pasando, la política en España, la política en Venezuela, la política incluso en Panamá, que pareciera estar bastante bien en Panamá, pareciera, pero yo no quiero darle mucho crédito a ningún político. Mil disculpas, Panamá, te quiero muchísimo y eres, de verdad que has sido mi hogar, y creo que lo vas a hacer por mucho tiempo, pero no confío en ningún político. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que dice Morgan Housel es que una de las cosas que te va a brindar más felicidad es la libertad, y tú consigues mayor cantidad de libertad al pues tener tus necesidades cubiertas, planificación, todo este tipo de cosas, ¿no? Que ya hemos explicado múltiples veces. Si quieres adentrarte más en esos conceptos, como dijo Carlos, ve y busca ese video sobre la psicología del dinero. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Pues hoy tenemos una decisión financiera que marca la vida de casi todo el mundo. ¿No es así, Carlos? Así es. Totalmente de acuerdo. Esta decisión, pues, es una decisión que es clave realmente, especialmente pues a nivel financiero, económico, para cualquier persona, ¿no? Y es el hecho de decidirte a comprar una vivienda. ¿Debes comprar o no? ¿Es tu mejor opción o no? Esa es algo que puede causar un dolor de cabeza a cualquier persona, por supuesto. Es así. Entonces, bueno, si empezamos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Es que ni Carlos ni yo ya somos, o sea, a pesar de que crecimos juntos, ya no somos unos niños, ¿no? Ya no. Entonces, pues, ambos somos millennials, tenemos una diferencia de edad casi no existente, y pues nosotros caemos en lo que es el grupo generacional millennial. Entonces, hoy en día hay varios grupos generacionales, digamos, interactuando, haciendo sus cosas en la sociedad. Pues tenemos la generación silenciosa, que ya casi no existen. Solo gente pues bastante retirada, no tiene casi actividad laboral. Luego siguen los baby boomers, que también están de salida, pero sí siguen algunos baby boomers.
en cargos y en cosas así, como Warren Buffett, por ejemplo. Y tenemos como bien dije, Warren Buffett, aunque, bueno, ya sabemos qué edad tiene Warren Buffett. Y luego viene lo que es la generación X. El dato exacto es que la generación que sostiene la mayor cantidad de riqueza son la generación X. Y luego estamos nosotros que somos... Ajá, Carlos. No, que sí, que actualmente la generación X, esa generación está pues, en una edad que ya aprovecharon una buena parte, digamos, de su vida para aumentar lo que es su patrimonio, y por eso es que en este momento son los que mantienen las mayores riquezas a nivel generacional hablando. Ahí está. Bueno, Carlos les trajo el dato exacto. Gracias, Carlos. O no el dato exacto, o ya digamos la información mucho más concisa, pues. Entonces, estamos nosotros los millennials que, si bien la generación X es bastante diferente de los boomers, siguen patrones bastante similares. Inician familias, por lo menos en mayor cantidad que nosotros los millennials. Nosotros los millennials tendemos a tener muchos menos hijos por varias razones que pues eso se puede discutir en otro episodio de Finanzas entre Panas, pero uno de los grandes factores es el factor económico. ¿No es así, Carlos? Claro que sí, totalmente. El factor económico es uno de los que ha llevado pues a esta generación incluso a ser de las generaciones que más tiempo o que alarga el periodo de tiempo en el que viven dentro de, digamos, la casa familiar, la casa de sus padres, debido pues a esa razón de que es más complicado pues lograr ya una independencia de lo que es el hogar, ¿no? Así es, Carlos. Entonces, eso mismo que acaba de decir Carlos, el tiempo que decidimos vivir en casa, bueno, eso digamos, involucra lo que es la decisión de comprar una vivienda. Esa compra de vivienda, los boomers lo hicieron, la generación X también lo hicieron, pero ahora estamos como una especie de limbo en lo que es el paradigma de si hay que comprar una casa o no. Entonces, claro, porque además han surgido también un mercado inmobiliario en el que se ha fortalecido más la idea de lo que es el alquiler, la renta. Antes el mercado inmobiliario iba mucho más o tendía más a lo que era la compra-venta, y en la actualidad pues existen más tendencias a incluso vemos que se crean empresas que se dedican precisamente a la generación de viviendas, creación de viviendas para ponerlas en alquiler, ¿no? Para que personas como nosotros pues tengamos la oportunidad de pagar una renta y tener una vivienda, pero en este caso en el formato de alquiler y no de compra. exactamente, Carlos. Entonces, primero vamos como a ver datos bueno, como ya hemos estado explorando esta conversación, ¿no? Tratando de entender la situación de todo, de un gran grupo de personas, y bueno, esperando que el público de Finanzas Estrepanas crezca de manera exponencial, nos vean baby boomers, bueno, sí, bueno, ¿por qué no? Nos vean baby boomers, generación X, millennials, ¿cierto, Carlos? Entonces, bueno, sí, Todos están invitados y todos serán bienvenidos, por supuesto. Así es. Entonces, como bien ha dicho Carlos, aquí tenemos una especie, un pequeño resumen traído por el AI. Entonces, dice las generaciones se han mencionado los resultados, presenta características. Ok, los baby boomers, esta generación ya tiene una propiedad y busca mejorar su situación. Entonces, fíjense una cosa, muchos baby boomers, parece mentira, no planificaron su retiro muy bien. Y entonces muchos de ellos están teniendo problemas hoy en día. Parece mentira, ¿no? Pero es algo que a tener en cuenta y es algo a no imitar. Nosotros los boomers no debemos imitarlo. Todavía estás a tiempo, si tienes nuestra edad, si tienes, no sé, desde 28 hasta 40, por allí, en ese rango, todavía estás a tiempo de tener un retiro más sólido, ¿ok? Entonces es cuestión, bueno, todavía tenemos nosotros. Entonces es cuestión de tomar acción y tomar cartas en el asunto, y más que todo es
verse uno mismo al espejo en lo que es tu situación financiera. Porque eso es muy importante. Yo no puedo mejorar lo que no observo, yo no puedo mejorar lo que yo no veo, ¿no? Bueno, en fin, seguimos. Como mudarse a otro barrio, tener una propiedad más grande, buscan comodidad, tranquilidad y espacio para acoger su familia. Entonces, en muchos casos, Baby Boomer tiene su vivienda ya, en algunos casos ya casi pagada o pagada. Y bueno, hay algunos que sí tienen una situación precaria de retiro, pero esperemos que pues no sea la mayoría. Ahora seguimos con la generación X. Los compradores de esta edad, 40 o 55 años, buscan una vivienda que se adapte a sus necesidades familiares y profesionales, buscan equilibrio entre espacio y comodidad. Entonces, más que todo estamos hablando de los gustos y lo que busca cada generación. Luego los millennials, dice, la generación más joven, no sé si más joven, pero más joven que esta generación, sí, por supuesto. 25 a 38 años, yo estoy en el borde millennial. Tiene mayor tendencia a alquilar antes de que comprar. Esto es totalmente cierto. Desde toda mi vida adulta he alquilado una vivienda, básicamente. No sé si en tu caso es diferente, Carlos. No, igualmente, desde que he dejado de vivir en el hogar de mis padres, pues ha tocado vivir en alquiler. No ha sido, Exacto. aún no ha llegado la oportunidad realmente de adquirir una vivienda y como ya lo estaremos explicando, pues no es una decisión tampoco que se deba tomar a la ligera. No es una decisión que debemos tomar a la ligera. No se supone que vamos a tener una arma en la cabeza diciendo tienes que tener una vivienda porque no. Además que, además que yo creo que también aquí hay algo que, y esto es una simple opinión, ya tú me dirás si opinas diferente o no, una simple opinión mía que en esta generación pues la tendencia también, o el boom incluso reciente que hubo con el tema del trabajo a distancia, trabajo híbrido y todo esto, como que también hace que tengas como que esa visión de que no tengo que estar amarrado a una casa, no tengo que estar amarrado a una vivienda en particular, porque, bueno, estoy precisamente buscando las oportunidades que se me presenten en una parte u otra, en una ciudad, país u otro, y entonces, para evitar complicaciones con el tema de la vivienda, pues simplemente en alquiler, completo el contrato de alquiler y si tengo una oportunidad en otro lado, simplemente voy a ese sitio y ahí busco también una vivienda en alquiler, ¿no? Reafirma lo que estábamos diciendo, ¿no, Carlos? Que las generaciones y los paradigmas se están cambiando. Porque Así resulta y acontece que antes el método de estudiar en la universidad, tener un diploma, graduarse de una carrera, digamos, con una demanda, digamos, razonable, y pues tú hacías eso, generabas tu dinero, te metías en una hipoteca y pues tenías tu futuro bastante asegurado y pues no había no había esa cultura de inversión, solo digamos, los ricos o la gente mayor más adinerada invertía. Entonces era más sencillo, digamos así, digámoslo de una forma, o eran tiempos diferentes, ¿no? Hoy en Eso. día, ese paradigma de ir a la universidad, graduarse, ir al trabajo e inmediatamente entrar a una hipoteca inmobiliaria no es siempre la mejor opción para los millennials o la generación Zoomer, que debería estar acá, por cierto. No sé por qué no aparece. Es interesante que coloque al Baby Boomer, Generation X, en Millennials y luego al Silent Generation, pues que está bastante extraño eso ahí, pero bueno. A veces la AI se equivoca así, ¿no? Entonces, o Claro. no se equivoca, sino que no da la información porque a lo mejor el prompt, la pregunta, pues falta de algo. Entonces, Eso. terminamos acá, buscando las viviendas más pequeñas, flexibles, con tecnología, conectividad avanzada, haciendo énfasis en lo que decía Carlos, la globalización y la movilidad, interesante como todo lo que dijo Carlos se cumple aquí, han cambiado las expectativas sobre la propiedad y el residir, ¿ok? Entonces, primero entender eso. ¿Por qué hay que entender eso? Bueno, porque si yo me conozco a mí mismo un poco más,
Y yo dejo ir de todas esas expresiones, dejo ir esas expresiones sociales a las que todos somos víctimas. No quiero decir víctimas, somos sujetos, no me gusta victimizar. Exacto, estamos sujetos a eso. A lo que estamos sujetos. Expuestos. Porque, por lo general, en mi caso, mis padres eran baby boomers. Creo que los tuyos también, aunque los tuyos son más jóvenes que los míos, Carlos. Pero también son baby boomers, ¿no? O generación X. Sí. Ok, baby boomers. Exacto. Ok, baby boomers. Entonces, nuestros padres, esa era la información que tenían, no tenían malicia ni nada en decirnos, ve a la universidad, cómprate una casa, ten hijos, porque eso era el paradigma. Eso no es mala información, es simplemente algo que ya no aplica al mundo, o no es que deje de aplicar tampoco, es que simplemente pues las cosas son diferentes y si no debes o no es recomendable vivir la vida a través de las doctrinas o los estándares o las expectativas de otras personas. Así es. Aquí un ejemplo rápido, un ejemplo rapidito. Teníamos una vecina, Carlos la conoce. Teníamos bueno, ella si nos ve va a saber quién es. Teníamos una vecina en donde digamos, vivir el sueño de tocar un instrumento clásico, ella logró una gran destreza en ese instrumento, pero terminó odiándolo. ¿Por qué? Porque ella tocaba ese instrumento solo porque era el deseo frustrado de su padre, o su madre, mejor dicho. O es el deseo frustrado de su madre. Y tú cada vez que tú le preguntas, hey, ¿puedes tocar el piano? Sí, ella lo hace y toca muy bien. Pero ese talento pues se desperdicia porque como era algo que no era algo que ella genuinamente quería, sino lo quería su madre, ella lo hacía obligado, entonces pues lo terminó causándole un desagrado muy grande. Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo me compro una casa o un apartamento solo porque mis padres me dijeron que debo comprarme una casa, no es la mejor sugerencia o el mejor consejo que puedas seguir. ¿No es así, Carlos? Sí, no, es que, a ver, el tema con una compra de una vivienda es que al final, económicamente hablando, por lo general, como ya lo habías mencionado, pues es entrar en una hipoteca y entrar en una hipoteca es como, digamos, te crea un amarre, estás como amarrado, ¿verdad? Por un periodo muy largo de tiempo a nivel económico a que tienes que estar pagando para poder realmente decir finalmente soy dueño de esta vivienda, ¿no? Porque aunque, al principio se haga el papeleo y todo y puedes decir que tienes una casa, hasta que no la pagas pues completamente, realmente no es tuya, pues. Entonces, es eso. Hay maneras diferentes ahora de operar, digamos, que al final pueden llevarte, ¿por qué no? Si eso es tu deseo, a lograr la compra de tu vivienda, pero no tiene que ser necesariamente siguiendo ese estándar de que hey, ya estás trabajando, es el momento, entra en una hipoteca para que puedas comprar tu vivienda, ¿no? Bajo los términos de otra persona, exacto. Tú nunca, no quiero decir no debes, pero no es. Yo no le recomendaría a un Clive más joven vivir bajo los designios de otra persona, vivir bajo los sueños de otra persona. Porque mi papá o porque mi mamá me diga al Clive de 20 años, tienes que comprarte una casa y tienes que tener 2 hijos, lo voy a hacer. No necesariamente. No, al final es algo, son cosas que son bastante personales. Exacto. Y bueno, tienes que analizar realmente toda tu situación, tener claro realmente qué es lo que quieres para empezar, así como también pues cuáles son tus posibilidades, tus limitaciones, entenderlas muy bien para que después no caigas en una situación que pueda realmente más bien empeorar, digamos, tu ritmo de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? No por simplemente cumplir ese deseo de comprar una vivienda, después vas a tener en tu día a día pues situaciones en las que
te vas a sentir más bien que no estás, digamos, lleno, ¿no? Completo con lo que tú realmente querías lograr y realizar durante tu vida, ¿no? Exactamente, Carlos, exactamente. Entonces, conociéndonos una vez, o sea, hablando un poco más de conocerse uno mismo, ya pues poniendo a un lado las personas influyentes en tu vida, la información que ves en línea, todo ese tipo de cosas que influyen en tu decisión. Además de eso, es importante entender que una vivienda puede servir para hacer varias cosas. Una vivienda, por ejemplo, puede ser un instrumento de especulación, créelo o no. Una vivienda puede ser un elemento, digamos, una inversión en la que tú puedes apalancarte con una hipoteca, un préstamo de un gobierno. Y bueno, para definir rápidamente, los que no conocen una hipoteca, pues es un compromiso que tú adquieres con una entidad financiera a un largo plazo, en base a una tasa de interés que por lo general la influye enormemente lo que digamos, los bancos centrales de esos países dicten. Exacto. Que querrámoslo o no, están bastante influidas por la Reserva Federal estadounidense. Si la Reserva Federal estadounidense dice, bueno, las tasas de interés van a ser 6%, entonces Canadá influye ahí, o está influido por eso. Europa Occidental también está influida por eso. De hecho, hace muy poco, la eurozona, por favor, si Carlos, si conoces al respecto, la eurozona cortó la tasa de interés hace poco, ¿no? Hizo un corte de no sé si 0,25, 0,50. Sí, Entonces, por ahí está, en ese rango estuvo, sí cortaron y de hecho lo último que vi es que el índice que utilizan las entidades financieras aquí en la Unión Europea para precisamente este tipo de préstamos como es una hipoteca, que es el conocido como Euribor, está ahora en una tendencia bajista. Entonces, ahí esto es algo que es clave a la hora, si estás aquí en Europa, pues a la hora de estudiar la posibilidad de entrar a una hipoteca, pues es muy importante que mires la tendencia que tenga este índice, porque en base a eso puedes observar si es bueno o no el momento para entrar a una hipoteca, así como también el tipo de hipoteca al que vas a pedir, que bueno, más adelante explico un poco más sobre eso, ¿no? exactamente. Entonces, antes de meternos eso, las tasas de interés y todo ese tipo de cosas, tenemos que entender la función de la vivienda, ¿no? Entonces, al yo comprar una vivienda, si yo estoy en una etapa de mi vida en donde yo quiero formar una familia, en donde ya el sitio donde yo resido es un sitio que yo conozco y me gusta, porque eso es muy importante. Yo tengo que estar en una ciudad o en un sitio que a mí, la persona, me guste para yo poder tomar esa decisión, porque eso es una decisión, eso es como una especie de matrimonio. Los matrimonios, según la religión, digamos, católica, apostólica y también la cristiana, es para siempre en el papel. Que bueno, que en la modernidad se ha modificado eso y ya eso es otra cosa y pues, pero en cuanto a una vivienda es casi como eso, para siempre. ¿Por qué? Porque la vivienda es un bien o es un activo muy ilíquido. Y como es un activo muy ilíquido, venderlo es complicado, complicado. ¿No es así, Carlos? Así es. Completamente de acuerdo, sí, es bastante complicado y pues precisamente el hecho de que por lo general para hacer una compra de este tipo vas a estar atado a una hipoteca. En la hipoteca cabe destacar que generalmente son años, décadas, ¿verdad? Para que se, digamos, se cumpla ese contrato, digamos, para que se
acabe, se cierre ese contrato, pueden pasar muchísimos años. Entonces es eso. Primero tienes ese hecho de que estás atado a la hipoteca por muchos años. Y segundo, que incluso si logras negociar para realizar la venta, también pueden pasar algunos años antes de que logres venderla, porque como dice Clay, es un activo muy líquido y es complicado, es un mercado bastante complejo para maniobrar dentro de él, ¿no? Y entonces, si ya yo decidí, veté el sitio en donde yo quiero vivir, me gusta la ciudad, tengo, digamos, la conozco, eh, tengo posibilidades de hacer ingresos o de generar ingresos aquí en esta ciudad, pues entonces, perfecto. Y conseguiste un sitio en donde puedas comprar una vivienda a un buen precio. Excelente, son pues geniales noticias, pues, para comprar una casa que tenga la función donde tú vas a vivir una gran parte de tu vida y las personas que traigas al mundo también van a vivir allí por un gran tiempo para darle estabilidad. Entonces, esa es, digamos, la función tradicional de una vivienda, ¿cierto, Carlos? Exacto, mejor palabra imposible. Tradicional, yo creo que es una buena palabra para describirlo. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Bueno, yo puedo ver una vivienda como una inversión. ¿Cómo así? Claro. Bueno, tan sencillo como lo hemos hablado en los primeros episodios de Finanzas entre Panas. Se supone que un negocio es o vender un producto o un servicio en donde tú generas dinero esperando que sea mayor la cantidad de dinero que generas que los gastos que estás incurriendo. Y si es así, pues hay una plusvalía, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa acá. Yo tengo mi casa o apartamento. Yo pues ya llevo una cierta cantidad de tiempo con él y conozco cuál es la cantidad que me lleva el mantenimiento, los servicios, ese tipo de cosas. Y entonces, en vez de yo vivir en ella, yo voy a buscar personas que quieran alquilarme mi inmueble. Y con ese dinero que me pagan mis inquilinos, yo voy a pagar la vivienda. Es decir, yo estoy pagando la hipoteca a través del mismo valor de la vivienda. ¿Cómo así? Bueno, si la vivienda está ubicada excelentemente bien, va a tener demanda. Si la vivienda está en buen estado, va a tener demanda. ¿Qué otro factor? Pues eso, el que también ubicada esté, en el sentido de que si tiene sus escuelas, hospitales, parques, pues la gente va a querer vivir allí. ¿No es así, Carlos? Claro, y pues el simple hecho también de cómo está el mercado, porque si no hay mucha oferta, si en esa zona que ya la has descrito como una buena zona que tiene todas estas características que ayudan, ¿verdad? Si además hay poca vivienda disponible, pues también va a subir el valor de una vivienda que tú puedas allí ofrecer para otra persona que quiera vivir allí, ¿no? Y eso es algo muy interesante lo que acabas de decir, Carlos. Va a subir el valor de la vivienda. Si bien la vivienda es un bien ilíquido, así como cuando tú compras una acción, tú recibes dividendos. En este caso, si tenemos una vivienda, el dividendo sería el alquiler, y ese alquiler estoy usándolo para pagar la deuda en la que incurrí para tener esa casa o ese apartamento. Pero si la casa está ubicada de manera excelente, eso quiere decir que va a apreciarse también en valor. Exacto. Los corredores de bienes raíces la van a ofrecer, si la ofreces, porque si no está en venta, pues no está en venta. Y quizá eso que no esté en venta la haga más codiciada. La gente, oh, wow, la casa no está en venta, pero ¿por qué? Yo quiero saber. ¿Me explico? Sí. Entonces, sí. ese tipo Y de al cosas, final, ¿no? al final es como con cualquier otro activo, ¿no? Que siempre va a haber diferentes factores que puedan afectar
valor y por ende el precio final que pueda tener ese activo, ¿no? Tanto positiva como negativamente. Porque igualmente si resulta ser que la ubicación en un principio era muy buena, pero luego resultó que cambiaron la vialidad y ahora pasan autopistas muy cerca de él, ahí ya también puede ser algo negativo porque entonces va a haber mucho más ruido, va a haber mucho más tráfico y entonces puede que eso también afecte negativamente el valor de la vivienda y por ende pues baje también el precio que puedan ofrecer por ella. Entonces, para conocer, primero hay que conocerse, ¿cierto? Bueno, conocer las generaciones y eso no tiene tanta diferencia. Es como un dato interesante y entender también el por qué uno tiene ciertos comportamientos y ciertas tendencias. Es en gran parte a eso, porque pertenecemos a una o generación u otra. Pero entender si yo necesito una vivienda, sea que voy a establecerme aquí, voy a echar raíces como bien dice, o si yo voy a hacer esto como una forma de inversión. Ahora bien, para cerrar esto de la inversión, si yo voy a usar la vivienda como inversión, yo tengo que tener dos cosas. Primero, la voluntad y la paciencia de lidiar con personas. La paciencia de lidiar con personas. Y también la paciencia de, si ya conozco sobre ello, excelente. Sino la paciencia para aprender sobre el cuidado de una casa. Porque el cuidado de una... Yo sigo diciendo casa, creo que eso es por como, no sé, por de donde vengo. Esa es una tendencia sí, nosotros tendemos a decir casa al hogar, que puede ser a la vivienda en general, que puede ser tanto apartamento como o piso que se dice aquí en España, como una casa realmente. Exactamente. Entonces, sí, tener la paciencia de aprender a mantener una casa, cómo se mantiene el agua, las cosas relacionadas con el agua, la electricidad, el cableado eléctrico, el aire acondicionado, el mantenimiento del techo, la pintura. Si yo tengo la paciencia para eso, incluso si yo soy habilidoso en ello, porque hay gente que es habilidosa en eso, en ese tipo de... Claro. Yo puedo especular. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una casa en un mal estado, arreglarla con la menor cantidad de dinero posible, pero con la mayor calidad posible porque yo sé hacerlo y la puedo revender. Eso es otra forma muy válida, que eso en Estados Unidos lo llaman house flipping o flipping houses. ¿Sí? Si tú tienes la habilidad para hacer house flipping, te felicito, puedes hacer mucho dinero. Pero corre su riesgo, ¿no? Entonces, entender que las viviendas son o para echar raíces, tú usarla y que te puedas costear eso, por supuesto. No vas a adquirir, por favor, no. Bueno, ya vamos a hablar de los datos de la hipoteca. O la vas a usar para inversión. Y volviendo al primer punto, no te dejes influir por lo que te digan tus padres, tus amigos, o que tú veas que tus amigos tengan una casa. A nadie le importa eso. En tu caso no te debe importar. Te debe importar lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Felicidades y qué bien que ellos lo hicieron, pero si no es tu caso, no tienes por qué obligarte a hacerlo. Y para cerrar, el estigma del alquiler. Pero si yo alquilo, estoy echando el dinero a un pozo sin salida, bla, bla, bla. Ok, eso es válido, eso es la idea de que el alquiler va a un pozo sin fondo es válida. Pero también ten en cuenta que cuando tú alquilas, tú no estás comprando refrigeradores, bueno, por lo general, no estás comprando un refrigerador nuevo, lavadora nueva. No estás pagando por el recableado de una casa. No estás pagando por el refrisado del exterior de una casa. Entonces eso también es o no estás pagando en la reconstrucción de una cocina. Entonces eso es algo muy importante. Y además de eso, tu tiempo. Tú no estás empleando tiempo en eso. Tú estás empleando tu tiempo, esperemos, en cosas productivas que te generen dinero. Así es. Y también, si tú estás alquilando por debajo, si el precio de la vivienda
está por debajo del 30% de tu ingreso, estás muy bien. Y si estás usando ese remanente de tus ingresos para invertir, tu Muchísimo dinero no mejor. está yendo a un pozo sin fondo. Así Si te es. lo estás gastando todo, bueno, ya tienes un problema. Eso, y es otra cosa, realmente. Lleva mucho más allá de simplemente de que estés alquilando, no. Exactamente. Así Entonces, es. bueno, resulta y acontece que tanto Carlos como yo vivimos en sitios en donde muchísima gente quiere vivir, que es España y Panamá. Dos mercados atractivos de bienes raíces. Hoy en día mucho extranjero está viniendo para acá, mucho europeo está viniendo para acá, americano incluso. Hace poco mi primo que vive en Washington State, americano como quien, bueno, nació en Dominica, pero ya es americano, más americano que una hamburguesa. Porque vive desde muy chico allá, ¿no? Y me pregunta, mira, estoy muy interesado en Panamá, porque lo ven como una forma de vivir el sueño americano sin pagar el precio exacto del precio del sueño americano, Del porque sueño. las cosas americanas son muy caras. En Estados Unidos, si bien el estándar de vida es alto, es carísimo. También se puede decir más o menos lo mismo de Europa, pero aún así los Estados Unidos, por lo menos las ciudades principales de los Estados Unidos siguen siendo muy, pero que muy Sí, costosas. Entonces ven como un gran muy atractivo costoso. que haya el dólar y que sea un centro financiero y pa. En España, bueno, es como, bueno, tú me lo corregirás si estoy en lo correcto lo que voy a decir, pero en España es Europa central, perdón, Europa occidental, pero tiene menor precio que, digamos, una Alemania o el Reino Unido. Entonces yo tengo altos ingresos, yo me mudo para acá y puedo estar muy bien con un clima muy ideal, comida Eso, maravillosa. busca mucho el tema del clima, sobre todo en la zona sur y de las islas. Y por supuesto la comida que es buenísima. Comida maravillosa, estándares de vida de Europa El, occidental. y que el ritmo de vida es muy distinto a lo que está acostumbrado el americano, es muy distinto. Entonces aquí es mucho más relajado el ritmo de vida con respecto al que ellos pueden estar acostumbrados en Estados Unidos. Para empezar, porque bueno, dependiendo de la ciudad en la que estés, porque obviamente capital como Madrid o una ciudad metrópolis como Barcelona, pues sí el ritmo de vida es mucho más acelerado, pero hay otras ciudades, sobre todo las ciudades que están en la costa del Mediterráneo o la de las islas, como hablaba, pues que tienen un ritmo de vida mucho más tranquilo y en el que puedes tener tiempo para descansar y un tiempo a la playa, etcétera, etcétera, y eso obviamente atrae mucho a una persona que está acostumbrada a un ritmo de vida acelerado, de que es trabajar, trabajar, el commute, famoso commute, ese viaje El ir y ida y venir. vuelta al trabajo, de casa al trabajo, que es pues Ujú. súper cansón, ¿no? Cansa a cualquiera, y sobre todo en Estados Unidos con esas distancias tan largas, que gastas mucho tiempo en ello, pues eso es lo que hace que sea bastante atractivo, pues un país como España, un país como Portugal, por ejemplo, que también atrae a muchos eh, extranjeros para vivir allí sus retiros generalmente. Exactamente. Entonces, estamos en sitios, en puntos muy importantes, digamos, de lo que es el mercado inmobiliario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, vamos a lo que a la gente le interesa, que son los datitos, los numeritos, ¿no? Entonces, el precio medio de una vivienda en Panamá, ustedes disculpen, está, según publicaciones y los mismos sitios de bienes raíces te ofrecen esos datos, está entre 190.000 a 300.000 dólares. Pero Clive, en Panamá, sí, Panamá está regido bajo el dólar americano. A pesar de que legalmente se maneja el balboa es simplemente simbólico. Se transa y se hace transacciones legales es bajo el dólar americano. Entonces,
Realmente dependiendo del tipo de casa que estás planeando comprar, hay 3 apartamentos de 3 habitaciones en el área metropolitana. En el área metropolitana está desde 190.000 hasta 300.000 o más. ¿Ok? Así que un precio bastante elevado, ¿no? Ahora bien, Claro. en Panamá, si te retira, a medida que te vas retirando de la ciudad, si posees un trabajo online, como en mi caso, o el caso de Carlos, pues es genial y puedes conseguirte gangas o viviendas mucho más a precio más, digamos, atractivo y pues puedes tener esta suerte. Pero eso ya va a depender mucho de tu caso, ¿no? Y bueno, es normal ver casas valoradas en 400.000, 500.000 o más. Así que las bienes raíces aquí en Panamá están bastante elevadas. Entonces no sé si cómo sería el caso allá en Santiago de Compostela. Claro, no vamos a hablar de Madrid ni nada de eso, porque no tenemos, tardaríamos varios programas haciendo eso, ¿no? Pero no sé si, Sí, bueno, si no. nos quieres mostrar algo Madrid, o comentarnos no, Madrid sobre es Santiago. siempre uno de los sitios más costosos. Sin embargo, Mm. pues parece mentira, pero en el 2024 el lugar que mayor variación tuvo aquí en España fue las Islas Baleares, donde el precio medio de la vivienda llegó hasta los 307.800 euros. O sea, una Wow. locura. De verdad, para como es el mercado aquí, eso es muchísimo. No, aquí en Santiago de Compostela hubo un aumento en los precios, en Galicia en general hubo un aumento en los precios, pero fue principalmente porque al final, lamentablemente, lo que tú decías al inicio de este episodio, pues que los políticos no confiamos en ningún político, siempre hay muchas medidas políticas que afectan todo esto, entonces hubo medidas políticas que obligaron a los dueños de las viviendas, de los inmuebles, a ya no ofertar tanto. Entonces, eso ha hecho que como la oferta baja, obviamente la demanda o se mantiene o se incrementa porque cada vez hay más gente viviendo aquí en Galicia, ahora más con la inmigración que cada vez vemos aquí más venezolanos también que vienen llegando aquí a Galicia. Entonces, claro, la demanda aumenta y hace que el precio aumente, pero no aumentó tanto y en el 2024 pues el precio medio de la vivienda en Galicia está alrededor de los 130.000 euros. Esto obviamente porque hay en su mayoría la oferta ahí es de pisos, apartamentos. Pues, entonces, claro, no llega a ser un precio más alto, pero puedes encontrar casas que se valgan 1.000.000, 1.500.000 euros, ¿no? En el mercado. Así que Entonces, también existen esas cosas. entonces, claro, los países, digamos, eh, occidentales, no va a variar mucho las condiciones en las que tú compras una casa. Los préstamos hipotecarios en Panamá suelen ser plazos hasta 30 años. Importante tener eso en cuenta. Los precios, muchos préstamos hipotecarios incluyen seguros de contenido e inhabilitación de vivienda, 6 meses de pagos, de desempleo, este tipo de cosas. Tiene una aprobación rápida. Claro, si cumples con los requisitos. Si no cumples con Si los cumple. requisitos, bye. Chao. Todo está, pues, sujeto a la aprobación de crédito. Entonces, esas son cosas a tener muy en cuenta. Y bueno, obvio, como en el capitalismo, pues todo es así. Si yo le muestro un banco me ofrece X tasa de interés, yo voy al otro banco, le toco la puerta, mira, esto me está ofreciendo esto, entonces tú tienes que también tener como una especie de capacidad de negociación y un poco de malicia, ¿no? Para tener el mejor acuerdo, porque esos son acuerdos que tú vas a tener que obedecer por mucho tiempo. Entonces, eso es Sí. importante Aquí, al tener en cuenta. aquí en España, de hecho, hay entidades que te pueden ofrecer periodos de entre 5 y hasta 40 años. Entonces, imagínate, 40 años para cualquiera, o sea, para muchas personas es más de la mitad de su vida, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, importante, las condiciones y como dijimos al principio, conocerte a ti mismo, conocer la generación, por qué me comporto de esta forma, por qué tardo en hacer X o Y o no, o conocerlos, no porque te va a influir ni mucho menos, sino porque como es importante tener esos datos. Y no porque sea algo malo lo que tú hagas o cómo lo hagas, ¿no? Exactamente. Entender que yo puedo comprar la casa por diferentes razones, o puedo comprar una vivienda por diferentes razones. Soy habilidoso en reconstruirlas y puedo venderlas a mayor precio. Tengo la paciencia para lidiar con personas y puedo alquilar la casa de manera que la casa, como quien dice, se pague por sí sola, pero teniendo la paciencia de lidiar con las personas y teniendo la paciencia de ser responsable con las reparaciones de la casa o de la vivienda, o voy a echar raíces. ¿Sí? Entonces, o por qué no, tienes una fortuna y simplemente compras una casa, pues, para diversificar tu portafolio. Eso es muy válido también. Muy válido también. Por supuesto. Entonces, algo que quiero destacar del punto de las hipotecas que también hay que tener muy en cuenta, y lo hablo por lo menos para las personas que estén considerando de utilizar una hipoteca aquí en España, es que generalmente hay gastos asociados con la compra-venta de un inmueble que no están presentes en el precio del inmueble y que por ende no están cubiertos por la hipoteca. Entonces es muy importante que todos esos costos también los manejes a la hora de decidir, porque ¿qué pasa? Una hipoteca te van a pedir generalmente una entrada. Es muy difícil que consigas un acuerdo en el que la entidad financiera financie el 100% del valor del inmueble. Entonces tú vas a necesitar tener un porcentaje del precio del inmueble para poder conseguir la hipoteca y comenzar, ¿verdad?, con ese compromiso. Entonces eso es lo que se conoce aquí como la entrada, que allá en Venezuela decían la inicial. Entonces, si tú, digamos que es el 10% o el 20% del valor del inmueble, es la entrada, si esos son básicamente todos tus ahorros y no tienes más dinero, es posible que vayas a tener problemas para costear esos otros gastos que van asociados con la compra-venta. Entonces, ahí entran temas de impuestos, temas de cuestiones de notaría y todo este tipo de cosas que pueden, pues, ser una carga significativa. Entonces, es muy importante que para cualquier persona que esté pensando en entrar en una hipoteca, que también considere eso. No es nada más tener ese 10% o ese 20% de entrada o de inicial para poder conseguir la hipoteca, sino también tener el dinero para costear esos gastos extras que no están incluidos allí. Muy importante, Carlos. Cosas que a uno se le escapa y uno ignora, ¿no? Entonces es muy, muy importante considerar todos los ángulos de esta decisión tan influyente en lo que es el transcurso de tu vida. Así es. Entonces, entender que una vivienda la puedo adquirir, sea que voy a hacerlo como un vehículo de inversión, sea que sea un vehículo de especulación o un vehículo de mejorar mi vida y de darle estabilidad a mi vida. Entonces, esas son las consideraciones y entender por qué algunas personas se comportan de una forma, algunas personas compran, venden, hacen lo que sea con viviendas y entender que lo que hagas actualmente, si tú alquilas, no sientas vergüenza, tengo 30 y tantos y alquilo una casa. Es tu realidad. Si llevas unas finanzas entre panas, no. Si llevas unas finanzas y llevas unas finanzas planeadas y pues planificadas y con disciplina, muy importante. Con disciplina y ajustadas a lo que es tu realidad, no tiene por qué ser un problema. Para nada. Entonces, no sientas la presión, no sucumbas ante el FOMO. El FOMO, el miedo a perderse de lo que sea que está de moda, lo que sea que está pasando. Fear of missing out.
No sé cómo sería el fear of missing out en español, pero bueno, así es el término en inglés. El FOMO no tiene por qué afectarte. ¡Ay! Todos mis amigos tienen una vivienda. Who cares? ¡Ay! Todos mis amigos tienen bebés. Who cares? Claro, cada uno vive a su realidad. Exacto. Y listo. Exactamente. Entonces no sé si tienes alguna otra cosa que agregar o comentar, Carlos. No, simplemente pues agradecer como siempre a nuestra audiencia que nos acompaña y se queda siempre hasta este momento en el que ya estamos despidiéndonos hasta el final. Agradecerles y bueno, si tú estás por primera vez acompañándonos aquí, invitarte a que te suscríbete al canal, dale un like si te gustó esta conversación para que bueno, así nos ayudes a llegar también a más gente y por supuesto no te pierdas los próximos episodios, los próximos videos que estaremos compartiendo aquí en el canal, ¿no? Así es, Carlos. Y por supuesto también no olvidarnos de los que nos escuchan en el formato audio en Spotify o cualquiera de las otras plataformas como Apple Podcast, que también sabemos que están allí siempre acompañándonos. Muchísimas gracias. Spotify abrió la opción de dejar comentarios. ¿Así? Así que los invitamos también. Si tú nada más nos escuchas por Spotify, perfecto, te lo agradecemos también que nos acompañes por aquí en la versión audio. Y si tienes algún comentario, déjalo allí y dinos qué opinas de estos temas del mundo inmobiliario. ¿Cuál es tu situación? Dinos, ¿ya compraste una casa? ¿Ya estás con una hipoteca? ¿Cómo te ha ido? ¿O estás pensando en adquirirla? Déjanos un comentario allí también. Eso no lo sabía, Carlos, es interesante eso, ¿no? Entonces, bueno, como bien nuestro anfitrión Carlos ya lo comentó, pues agradecidos con nuestra audiencia de seguirnos y dejarnos comentarios e interactuar con nosotros. Así que bueno, eso es todo por esta emisión. Sin más, pues Clive acá despidiéndose. Yo también me despido. Chao.